Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy traemos un video bastante interesante sobre la física, aventura del pensamiento, aportado por Albert Einstein. Es un libro bastante interesante que nos trae conceptos, procedimientos, teorías, todo para que tengamos nociones básicas acerca de la física y el mundo científico. Y de hecho nos ayudará a entender un poco más qué es esa cosa llamada ciencia. Mis compañeras y yo les traemos un video de una forma explicativa bastante sencilla y concisa. Y créanme que les parecerá súper interesante y para nada aburrido de la forma que se lo explicaremos. Libro que trata de entrelazarnos el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Pues al transcurrir nuestra historia se han generado fuerzas activas tratando de explicar los movimientos de nuestra vida. Pues muchas de ellas se han falseado y cuando resulta una teoría casi perfecta, llegan hipótesis inexplicables que tratan de falsearla. Por esa razón, hasta el día de hoy como que no podremos llamar una teoría general, pues es como si entre más estuviéramos cerca de una teoría perfecta, más nos alejamos de ella. Bien, uno de los problemas más fundamentales para la física sería el problema del movimiento, pues es uno de los más controversiales porque su núcleo está en la naturaleza y lo podemos ver en ejemplos como la caída libre de una roca, un barco surcando el mar o un carro sobre una calle recta. Ahora bien, lo podemos ver en ejemplos sencillos y bastante básicos para entender este problema del movimiento. No es tan complicado, pues lo podemos poner en ejemplos tan simples como cuando un carro está en reposo y quiere acelerar, trabajará por impulso voluntario o por impulso de fuerzas externas que hacen que aumente su velocidad. Pues tengo un video bastante sencillo y que nos ayudará a entender más el problema del movimiento, conceptos básicos. Según la mecánica de Aristóteles, el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. ¿Pero podemos resolver esto intuitivamente? ¿O cómo será posible aumentar la velocidad del trayecto? Tenemos un ejemplo. Supongamos que engrasamos el eje de las ruedas de un carro y hacemos que el camino sea más liso. El carrito irá mucho más lejos. Cuanto más fácil giren las ruedas y cuanto más pulido sea el camino. Pero, ¿qué significa esto de engrasar las ruedas? Significa que se disminuyen las influencias externas al pulir nuestras propias ejes de las ruedas del carro. Y es el momento donde te quedas, ¿pero qué significan influencias externas? Pues de este ejemplo te preguntarás, pero ¿y si no hay influencias externas? Bueno, para ello imaginemos que un camino está perfectamente alisado y ruedas sin roce ninguno. ¿Qué pasaría? Bueno, en tal caso no habría causa que se opusiera al movimiento y el carrito se movería internamente. De hecho, esto también lo recalcó Galileo, en donde si no hay influencias externas, Galileo nos quiere decir que si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, ¿qué pasaría? Este se movería uniformemente, es decir, con velocidad constante y en línea recta. Sí, así como el carrito. Por lo tanto, la velocidad de un cuerpo no es indicio de que sobre él obren o no fuerzas exteriores. Y según muchos estudios, el experimento del movimiento es verificable, porque sería imposible eliminar toda influencia externa de la naturaleza. Espero que con el video anterior les haya quedado un poco más claro lo que fue el problema del movimiento. Ahora, ¿qué sucede? Viene Galileo y nos dice que el pensamiento del ser humano es eternamente cambiante.
¿Y eso qué consecuencias trajo? Pues que él quitó el pensamiento intuitivo y propuso uno nuevo. ¿Qué pasó con ese nuevo? Pues surgió otro problema del movimiento, al que se le llamó velocidad de impulso. Para entender este debemos de recurrir al modelo anterior visto, el del carrito. Bueno, ese mismo. Ese experimento se basó que el movimiento uniforme que tenía el carrito se debió a la ausencia de todas las fuerzas externas. Pero ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el carrito va en una línea recta y recibe un impulso al mismo sentido que viaja el carrito. Pues en pleno siglo XXI creo que es obvio responder esa pregunta, que si recibe un impulso a la misma dirección, esta aumentará su fuerza. Y ahí podemos recurrir a la ley de la física, que dice que si un cuerpo está en reposo o en movimiento, este conservará su estado, a menos que haya fuerzas externas que alteren su estado. Y Galileo nos dice de nuevo que toda velocidad impartida por un cuerpo se conservará sin ninguna alteración, a menos que hayan fuerzas externas que cambien el estado de dicho cuerpo. Ya vimos todo esto del movimiento, pero va muy ligado a lo que es el principio de la inercia, gracias a Isaac Newton, pues tampoco que es tan difícil de entenderlo. El principio de la inercia nos dice que si un carrito tiene fuerza resultante neta o no tiene ninguna fuerza, pues su carga será cero y tendrá movimiento uniforme constante. Es decir, si un carrito está en reposo, seguirá en reposo, y si está en movimiento, seguirá en movimiento rectilíneo uniforme sin curva alguna. Eso nos quiere decir que del mismo modo, si una velocidad es constante, podría afirmarse que este tiene carga neta. Del mismo modo que la fuerza que actúa sobre un cuerpo propio de este se le podría llamar inercia. Esto de los movimientos y todo eso, debemos de tener conceptos básicos para física. ¿Y cómo comenzar por esos conceptos básicos? Pues comenzar por los vectores. Los vectores tienen tres fases del movimiento: el movimiento inicial, la acción de la fuerza, y el movimiento final, que es cuando cesa la acción de la fuerza. Pues hay como una relación entre el principio de la inercia, las velocidades y todo esto del movimiento con los vectores. Pues cuando se da el movimiento uniforme y se da la acción de la fuerza, estos son perpendiculares entre sí. Pero ahora bien, tengo un video que ilustrará y ejemplificará un poco más esto, para que se les haga más sencillo de entenderlo. Veámoslo. Para entender un poco mejor los vectores, comencemos trazando una flecha. Recordemos que se representan geométricamente por la misma. Un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y sentido. Comencemos por la dirección. La flecha tendrá el punto A y el punto B, siendo el A el origen y siendo B el extremo. La dirección corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y un eje horizontal e imaginario. La dirección irá del origen al extremo, siendo A, B. Ahora hablemos sobre el sentido. El sentido irá en opuesto a la dirección, siendo extremo a origen, B, A. Cuando hablamos de sentido, está indicando por la punta de la flecha. Este no corresponde a comparar el sentido de dos vectores que no tienen la misma dirección, de modo que se habla solamente de vectores con el mismo sentido o con sentido opuesto. Ahora hablemos del módulo. Este está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. En este caso lo representamos con la letra K. Existen tipos de vectores de módulo: vectores de igual módulo o vectores de distinto módulo. Mientras nos ocupemos únicamente del movimiento en línea recta, estaremos lejos de comprender el movimiento observado en la naturaleza. Para entendernos, nos vemos obligados a estudiar movimientos sobre trayectorias curvas y determinar las leyes que lo rigen. A esto le llamamos el enigma de... Después de ver todo esto de los movimientos y vectores y principio de la inercia, no sé si se dieron cuenta que siempre estudiábamos los de la línea recta. Pero Albert Einstein nos deja en el libro que un enigma del movimiento, un detalle súper claro para estudiar todo esto de física. El enigma del movimiento nos habla de que siempre y cuando estudiamos líneas rectas y líneas rectas, estaremos súper lejos de estudiar el verdadero sentido del movimiento en la naturaleza, ya que son movimientos curvilíneos. Y esto no nos quiere decir que no estudiemos velocidades o conceptos que ya vimos, sino que lo estudiamos en movimientos curvilíneos.
Y uno de los artículos que más me gustó en este Génesis fue el calor, es una sustancia. El tacto nos permite saber cuando una sustancia es fría o es caliente, pero es una acción bastante cualitativa. Pero para esto tenemos un experimento que nos permitirá saber un poco más si el calor es verdaderamente una sustancia. Busquemos 3 recipientes, uno que contenga agua caliente, el otro que contenga agua tibia y otro que contenga agua fría. Si introducimos una mano en el primer recipiente, es decir, el agua caliente, y la otra mano en el tercero, es decir, el agua fría, se recibirán las 2 impresiones de frío y de calor. Si se retiran las manos de dichos recipientes y se introducen inmediatamente al agua tibia, se obtendrán 2 sensaciones contradictorias, una en cada mano. ¿Esto qué nos quiere decir? El concepto de calor introducido aquí resulta similar a otros conceptos físicos. El calor es, de acuerdo a nuestro punto de vista, una especie de sustancia que hace papel análogo a la materia en la mecánica. El calor no puede considerarse como una sustancia, ni siquiera... Y para no agobiarnos un poco más con esto del Génesis y esto, podríamos concluir este capítulo con que si conocemos la velocidad de todos los puntos de la trayectoria, podríamos deducir el acto de la dirección de la fuerza desde cualquier punto. Y acompáñenos, porque mis compañeros tienen otros capítulos sumamente interesantes que, créanme, nos aburrirán. Hola chicos, yo Alejandra Boniche les voy a presentar lo que es el capítulo 2 del libro La física aventura del pensamiento. El capítulo 2 de la física aventura del pensamiento nos habla básicamente de la declinación de la interpretación mecánica de la física. Primera parte, los 2 fluidos eléctricos. Esta tiene 3 suposiciones. 1. Existen 2 fluidos eléctricos, uno llamado positivo y otro negativo. 2. Los 2 fluidos eléctricos de una misma clase se repelen, mientras que fluidos de distinta clase se atraen. Y 3. Existen 2 clases de cuerpos. Aquellos en los cuales los fluidos pueden moverse libremente, llamados conductores, y aquellos en los cuales los fluidos no se pueden desplazar, llamados aisladores. Ahora, ¿pesa lo mismo un trozo de metal en estado neutro o electrizado? Nuestras balanzas no acusan diferencia. Deducimos de esto que los fluidos eléctricos son también miembros de la familia de las sustancias imponderables. Prosiguiendo con los fluidos eléctricos, haremos una comparación entre el calor y la electricidad. El calor y la electricidad se pueden comparar de manera que se parecen demasiado en muchos aspectos, pero también tienen una diferencia. En el calor, si 2 cuerpos de distintas temperaturas se ponen en contacto, al cabo de cierto tiempo alcanzan igual temperatura. Y en la electricidad, si 2 conductores aislados de distintos potenciales eléctricos se ponen en contacto, rápidamente alcanzan un mismo potencial. Ahora, una misma cantidad de calor, dada a 2 cuerpos de distinta capacidad calorífica, produce en ellos distintos cambios de temperatura. Y, de igual manera, iguales cantidades de cargas eléctricas en 2 cuerpos de capacidades eléctricas distintas producen en ellos diferentes cambios de potencial. Por último, un termómetro en contacto con un cuerpo indica, mediante la altura de su columna mercurial, su propia temperatura y por lo tanto la del cuerpo en cuestión. Y un electroscopio puesto en contacto con un conductor indica, mediante la separación de las hojas de oro, su propio potencial eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico del conductor en cuestión. El calor y la electricidad se diferencian de la siguiente manera, pues el calor desplaza su temperatura del más caliente al más frío para que queden de igual temperatura. En cambio, la electricidad no es el positivo quien desplaza su potencial eléctrico al negativo ni el negativo al positivo, sino que el fluido eléctrico se desplaza del conductor de mayor potencial al de menor potencial. La segunda parte del capítulo Los fluidos magnéticos nos dice que primero los metales imantados tienen 2 polos, uno positivo y otro negativo. En segundo, el polo positivo atrae al polo negativo con fuerza magnética. Y en tercero, los 2 fluidos magnéticos están mezclados de tal manera que no es posible que se puedan separar cortando un trozo de metal por la mitad. Acercando un polo positivo a un trozo de metal, se actúa como dando a los fluidos una voz de orden. Atrae el fluido negativo y repele al positivo.
entonces se produce la atracción entre el metal y el imán. Si se retira el imán, los fluidos vuelven próximamente a su estado primitivo, dependiendo esto de hasta dónde recorran la voz de orden. Como ya vimos, el segundo capítulo se llama La declinación de la interpretación mecánica de la física, lo que significa que a partir de aquí nos daremos cuenta que no todos los fenómenos se pueden explicar mecánicamente. Básicamente se descubrió una fuerza que no seguía las leyes de Newton y Coulomb. Recordemos que estas leyes actúan a lo largo de la línea que une los dos cuerpos que se atraen o repelen. Esta es la corriente eléctrica. Para entender lo dicho, vamos a tomar como ejemplo la pila voltaica. En primera conclusión, tenemos que el potencial eléctrico del cobre es mayor que el del zinc. En segunda conclusión, tenemos que no hay una anulación de potencial entre el cobre y el zinc. La pila voltaica en realidad es un sistema aislado, por lo cual no se le suministra energía del exterior. Una cantidad notable de calor se genera en los experimentos de la pila voltaica, lo que significa que produce energía calórica. La serie de transformaciones que se producen de cada elemento en la pila es el siguiente: energía química, energía eléctrica, o sea, corriente, y esto produce calor. Al final podemos concluir que hay una relación entre fenómenos que aparentemente son completamente distintos, o sea, el magnetismo y la corriente eléctrica. Al principio, se pensaba que la velocidad de la luz significaba que la luz actuaba instantáneamente, pero luego de un experimento de un hombre A y un hombre B y 2 linternas, se comprobó que la luz viajaba en un tiempo determinado. Obviamente, una distancia tan corta como lo que es una milla no era lo suficientemente precisa para determinar lo que es la relación entre velocidad de la luz versus tiempo. Ok. Michelson, en nuestro propio siglo, ideó para este fin una técnica altamente refinada. La conclusión a que se llega con estos experimentos fue la siguiente. Primero que todo, definiremos la propagación rectilínea de la luz, que es todos aquellos fenómenos en que aparecen luz, sombra y penumbra, donde se interpreta mediante la suposición de que la luz en el vacío o en el aire se propaga en línea recta. Suposiciones son: 1. Todos los cuerpos luminosos omiten partículas, corpúsculos de luz, los cuales al incidir sobre nuestros ojos dan la sensación de luz. 2. Estos corpúsculos deben desplazarse a lo largo de líneas rectas a través del vacío con la velocidad conocida, trayendo a nuestros ojos los mensajes de los cuerpos que estén emitiendo luz. 3. La reflexión de la luz en los espejos es como la misma clase de fenómenos que experimenta una pelota elástica lanzada contra la pared. Pero si por ejemplo hay un haz de luz que se propaga en el vacío e incide sobre una placa de vidrio, la propagación rectilínea no es válida, ya que la trayectoria sería indicada por la línea A o C. Pero en realidad no ocurre esto, sino que en el punto O de incidencia se produce una desviación de la trayectoria, siguiendo una dirección tal como la OB que se indica en la misma figura. Esto constituye el llamado fenómeno de la refracción. Estos hechos son suficientes para indicar cómo sería posible idear una teoría mecánica simple de la luz. La refracción de la luz se basa sobre la suposición de que en la superficie de vidrio sobre la cual inciden los corpúsculos luminosos se manifiesta una fuerza que actúa sobre ellos y que procede de la materia, o sea, el vidrio. Una fuerza que, cosa rara, actúa únicamente en la inmediata proximidad de la materia. Toda fuerza que actúa sobre una partícula en movimiento cambia la velocidad de esta. La sexta parte del capítulo 2 nos aclara varios puntos. La teoría mecánica dice que la refracción se debe a fuerzas que actúan sobre los corpúsculos luminosos, fuerzas que tienen su origen en las partículas de vidrio. Son máximas para el color violeta y mínimas para el color rojo. Cada color se refracta, por eso, a lo largo de una trayectoria distinta y se separa de los otros colores al emerger del prisma. La descomposición de la luz blanca en sus corpúsculos, como fue descrita, se llama dispersión de la luz. También hablaremos sobre la definición de luz homogénea. Es luz que no puede experimentar nueva descomposición.
De ninguna manera se puede dividir ulteriormente tal haz de un solo color. El color del sol es blanca y es la mezcla de todos los colores, pero si el sol solo emitiera luz amarilla, solo podríamos percibir con nuestros ojos el color amarillo y el negro. En esta parte del capítulo, introduciremos una teoría completamente diferente a la teoría corpuscular o rectilínea de la luz. Comenzaremos con las características de las ondas. En primero, depende del medio la velocidad en que se mueve la onda. Por ejemplo, el agua versus el aire. Segundo, es el de longitud de onda. En el caso de las ondas en el agua, mar o río, es la distancia entre dos valles o dos crestas inmediatas. 3. La distancia no dependerá del medio solamente. La rapidez de la pulsación del objeto causante de la onda tendrá, por cierto, su influencia en el asunto, resultando la longitud de onda más corta si la pulsación se hace más rápida, si es más lenta, es más larga. Se ha insistido en la necesidad de distinguir entre el movimiento de las partículas y el movimiento de la onda en sí, que es una perturbación del estado del medio. Estos dos movimientos son completamente distintos, pero es evidente que ambos movimientos tienen lugar sobre una misma línea recta. Ahora, un video sobre los tipos de ondas. La luz no es una sustancia, sino una transferencia de energía en forma de onda. En la octava parte, casi terminando el capítulo 2 de la física aventura del pensamiento, haremos una comparación entre la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. El lenguaje corpuscular dice que los corpúsculos pertenecientes a los distintos colores tienen la misma velocidad en el vacío, pero a velocidades distintas en otras sustancias, ejemplo el vidrio. La luz blanca es una mezcla de corpúsculos de los distintos colores, mientras en el espectro están separadas. Por último, dice que la teoría corpuscular implica la existencia de sombras nítidas y no admite, pues, que la luz pueda bordear un obstáculo o cuerpo opaco. En el lenguaje ondulatorio, los rayos de distintas longitudes de ondas pertenecientes a los distintos colores tienen una misma velocidad en el éter o en el vacío, pero son diferentes en otras sustancias como el vidrio. El éter es la nueva sustancia por el cual las ondas viajan para no referirnos al vacío. La luz blanca es una superposición de ondas de distintas longitudes, mientras que en el espectro están separadas. Un objeto suficientemente pequeño no proyectaría sombra. Luego de ver una comparación, podemos poner como un último ejemplo, un experimento que la teoría corpuscular no puede explicar, pero la ondulatoria sí. Si estamos en un cuarto sin luz, pero por una pequeña ranura dejamos entrar la luz del sol, desaparece la distinción nítida entre la zona que correspondería aparentemente a la sombra y a la zona iluminada. La luz se esfuma gradualmente hacia el fondo sombreado en una serie alternada de anillos luminosos y oscuros. La aparición de tales anillos es muy característica de la teoría ondulatoria. La experiencia descritas aquí constituyen el fenómeno de la difracción de la luz, o sea, la desviación de la propagación rectilínea que efectúa la luz cuando encuentra en su camino orificios u obstáculos suficientemente pequeños. Sería una suerte, evidentemente, que las ondas luminosas fueran longitudinales. Las dificultades para imaginar un éter mecánico serían menores en este caso. En cambio, las dificultades aumentarían al tratar de idear un éter que propague ondas transversales. No es cosa sencilla imaginar un medio constituido por partículas, parecido a una gelatina, para que sea capaz de transmitir ondas transversales. Aquí va un ejemplo. Utilizamos dos placas de cristal finas, para que pueda verse a través de ella una fuente luminosa. Se colocan entre nuestros ojos y una fuente luminosa. A continuación, cambiamos gradualmente la posición de uno de los dos cristales haciéndolo girar en su eje. Tomaremos como tal la línea determinada por el rayo incidente.
La luz se hace más y más débil hasta desaparecer totalmente. Reaparece si continúa la rotación y vuelve a su intensidad primitiva cuando el cristal vuelve, también a su posición inicial. En el caso de ondas longitudinales, las partículas del éter se moverían a lo largo del eje que coincide con el rayo incidente. Si el cristal gira, nada cambia a lo largo del eje. Sus puntos no se mueven y solo en su proximidad se producen pequeños desplazamientos. No podría ocurrir un cambio tan radical como el descrito de la aparición y desaparición de la luz. Y muchos otros fenómenos más similares solo pueden explicarse admitiendo que las ondas luminosas son transversales y no longitudinales. En otras palabras, nos vemos obligados a admitir la naturaleza o estructura gelatinosa del éter. La exposición de las distintas tentativas hechas para interpretar la naturaleza mecánica del éter como medio apropiado para transmitir la luz sería demasiado extensa. Con el objetivo de imaginar al éter como sustancia mecánica tipo gelatina, los físicos tuvieron que ensayar hipótesis muy artificiosas y antinaturales. En efecto, si queremos explicar mecánicamente los fenómenos ópticos, debemos suponer que el éter existe por todas partes. No puede haber espacio absolutamente vacío si la luz se propaga solo a través de un medio, el éter. Ahora bien, la luz pasa a través del éter, como también a través del vidrio y del agua, pero cambiando de velocidad en estas últimas sustancias, ¿cómo puede explicarse este hecho mecánicamente? Solo admitiendo cierta acción recíproca entre las partículas de la materia y las del éter. Ahora bien, la luz pasa a través del éter, como también a través del agua o del vidrio, pero cambiando la velocidad en estas últimas sustancias. ¿Cómo puede explicarse este hecho mecánicamente? Solo admitiendo cierta acción recíproca entre las partículas de la materia y las del éter. Las dificultades encontradas al tratar de resolver este problema son tan grandes que no nos queda otro remedio que abandonar esta tentativa y por lo tanto abandonar la interpretación mecánica de la naturaleza. Para empezar, imaginémonos el espacio. El pequeño círculo de color amarillo representará el cuerpo atrayente, en este caso, el Sol. Las líneas indican la dirección de las fuerzas atractivas del Sol. La flecha que está sobre cada una de estas líneas indica que la fuerza es atractiva, es decir, que está dirigida hacia el Sol. Estas rectas se llaman líneas de fuerza del campo gravitacional y el conjunto de todas estas líneas es el campo. Entonces, ¿qué es el campo? El campo es una función del espacio, es decir, que asigna una respuesta, un elemento a cada punto del espacio. Ahora veremos el campo magnético. Es la zona espacial donde hay fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas son las fuerzas que atraen y repelen metales. Los imanes son objetos que generan los campos magnéticos. Tienen dos polos, norte y sur. Se pueden encontrar en los extremos del campo. Si tenemos dos campos diferentes, sus polos opuestos harán que se atraigan y sus polos iguales harán que los dos campos se separen. Y hay que tomar en cuenta que todo campo magnético siempre está asociado a una corriente eléctrica. Esto quiere decir que toda corriente es acompañada por un campo magnético. Y ahora veremos el campo electroestático, que es un campo que no varía con el tiempo. Ahora bien, si una carga eléctrica está en reposo, existirá solo un campo, el campo electroestático. Pero si la carga empieza a moverse, aparece el campo magnético. La teoría del campo consta de dos pilares. El primero es la relación que existe entre un campo eléctrico variable y el campo magnético. El segundo es la relación que existe entre el campo magnético variable y una corriente inducida. El concepto de campo resultó inesperado, dando origen a la formación de las ecuaciones de Maxwell, que describen la estructura del campo electromagnético. Gracias a las deducciones de las ecuaciones de Maxwell, podemos llegar
a la onda electromagnética. Es aquella que se origina del campo eléctrico y el magnético. Ella se desplaza al vacío y se propaga con la velocidad de la luz. Para continuar, el sistema de coordenadas se utiliza para describir puntos en el espacio y también se le puede llamar como sistema de referencia. El sistema inercial es un sistema de coordenadas en el cual los cuerpos se mueven de manera uniforme, en línea recta, y ninguna fuerza actúa sobre ellos. Este comportamiento se basa en la ley de inercia de Galileo. Y para continuar, la teoría de la relatividad se origina en los problemas del campo y esta da nuevas propiedades que es el espacio-tiempo. Esta constaba de dos etapas: la restringida o especial y la general. La restringida o especial trata del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en lo que la hacían compatibles con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Y fueron introducidos los términos de la velocidad de la luz y la equivalencia entre masa y energía. Esta teoría solo era aplicada a sistemas inerciales. Y la general, que estudia la interacción gravitatoria como una deformación en la geometría del espacio-tiempo. Se introducen los conceptos de la curvatura del espacio-tiempo como la causa de la interacción gravitatoria. Y el principio de equivalencia, que dice que para todos los observadores locales inerciales, las leyes de la relatividad especial son invariantes. Además, la energía tiene masa y la masa representa energía. Para terminar con el capítulo 3, vemos que la teoría de la relatividad ha buscado la importancia del concepto campo en la física, pero todavía no se ha tenido éxito en formular una física pura del campo. Pero pudimos ver que sí existe una relación entre el campo y la materia.